Señor portavoz del PLJ. Buenas noches. En nuestra exposición no vamos a entrar en detalles de la subida de tasas, que nos parece absolutamente inadecuada en las circunstancias que corren de la sociedad actual y el momento. Ya sabemos que ustedes la crisis oficialmente la han reconocido este verano, al menos el presidente de nuestro país, y entonces ustedes han puesto aquí una subida que varía pues ostensiblemente en un 5% a un 25%, un 30%. Es difícil alcanzar el significado de esta medida. ¿Y por qué ustedes lo han tomado así? Porque se supone que esto tiene que ir en un contexto que son unos presupuestos generales que deberían un poco negociarse, entiendo yo, con los partidos políticos representados en este consistorio para poder tener un criterio de valoración de si las tasas es razonable lo que han subido o no. Nosotros pensamos que no, en principio. ¿Por qué? Porque tiene usted unos impuestos que le van a subir aproximadamente entre un 20 y un 30%, que es el IBI, cosa que los vecinos, si nos están escuchando, pues podrán comprobar porque los recibos han llegado ya a casa, o si no han llegado han sido adeudados en el banco. Yo creo que esa subida del 35% en el IBI, que repercute en un porcentaje bastante significativo dentro de los presupuestos de Valdepeñas, sería suficiente para que ustedes pues tomasen con austeridad el tema de las tasas y cuando menos las hubiesen mantenido como el año pasado. Entonces yo entiendo que las tasas deberían haberse mantenido inalteradas durante este año y ya veríamos en los siguientes. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias económicas no son demasiado favorables, no solamente para Valdepeñas, obviamente, pero estamos en Valdepeñas y somos vecinos de Valdepeñas y pagamos las tasas en Valdepeñas. Por otro lado, también nos llama la atención que según han ido surgiendo a lo largo del año anterior, al año político, como dicen los comentaristas, el año político anterior han ido surgiendo temas cuya legalidad pues más o menos puede ser discutida. Ustedes, a la vista de tales asuntos y sin pararse mucho en los asuntos legales que puedan estar, digamos, afectando a su decisión, pues han añadido tasas para que pues cosas que este concejal ha comentado aquí por orden de algunos vecinos, y digo por orden en el sentido que es un deseo de los vecinos, que yo lo comentaba, pues ustedes ya las han añadido para que no haya más discusiones sobre ese asunto. Bueno, yo creo que de eso, las tasas, una modificación de una ordenanza fiscal, es una cuestión que no afecta solo a su legislatura, afecta a la suya y a la siguiente, si no queremos dar una impresión muy triste que es de yo pongo, el otro deroga, el otro vuelve a poner. Yo pienso que estas cosas, señor alcalde, hay que negociarlas entre todos y ver si realmente las tasas merece la pena ponerlas, si estamos en condiciones de subirlas o simplemente hay que dejarlas como está. Y yo creo que negociando eso con tiempo y serenidad, pues no estaríamos discutiendo ahora de unas subidas que algunas son desmesuradas, aparentemente tendrán sus motivos, no lo dudamos, pero no los conocemos, porque tampoco lo explican en el documento que han presentado. Entonces, en esas circunstancias, nosotros tenemos que decirle que no estamos de acuerdo con la subida, no estamos de acuerdo incluso con algunas tasas que ustedes han incluido nuevas, modificando las ordenanzas fiscales, y desde este punto de vista, pues queremos decir que nos parece inadecuado, inapropiado y fuera de lugar en el momento económico que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pena. Señor portavoz del equipo de gobierno. Buenas noches. En primer lugar, lo que cabría decir es que se habla de tres cosas que son tres cosas distintas y se mezcla haciendo un batiburrillo. Supongo que sin mala intención o con intención de confundir, no lo sé, voy a suponer lo primero. Y estamos hablando de tres cosas distintas, de impuestos, de tasas y de precios públicos, que son tres cosas distintas. Entonces, como habrán visto todos los miembros que hay de la corporación, pues aquí ninguno de los impuestos, que son los que afectan a todos los vecinos, se ha modificado con respecto al año anterior. Ninguno de los impuestos. Luego vienen las tasas, que son lo que el vecino paga al ayuntamiento por proporcionarle un servicio al que está obligado a proporcionar. Por ejemplo, enterrar a la gente, que está obligado al ayuntamiento, está dentro de sus funciones, pero que no pagan todos los vecinos. Pagan los que hacen uso de ese servicio que el ayuntamiento pone a su disposición y que está obligado a poner. Esos son las tasas. Y después están los precios públicos, que es aquellos servicios que el ayuntamiento pone que no tiene obligación y que debe pagarlo, lógicamente, el vecino que usa dicho servicio, que es voluntario y que obviamente no afecta a todos. ¿Cuáles son las subidas que hay? Bueno, pues las subidas que hay aquí son, en realidad, todo o casi todo son precios públicos. No son
ni, aunque vengan algunos escritos con tasa, en realidad la palabra está mal y debería poner precio público, que de hecho en algunos sitios ya lo pone. ¿Y cuál es la filosofía? Bueno, en primer lugar, no gravar más a todo el mundo con impuestos genéricos. Por ejemplo, ya hemos comentado el IBI, el impuesto de vehículos, etcétera. La segunda filosofía es que la tasa que tenga que acomodarse, porque claro, evidentemente hay cosas que no han subido, pero por ejemplo la luz sí ha subido. Por ejemplo, hay convenios con las aguas que se firman con la empresa que lleva las aguas en el momento que se hace la concesión y que hay que subir. Es decir, hay materiales que han subido. ¿Qué se ha hecho? Reajustar las subidas que podamos tener para que la tasa, que ya dice la ley que no debe dar ganancias, pero lógicamente deberíamos procurar que no diera pérdidas, no este gobierno, sino ningún otro, y de hecho me limito a que lean las declaraciones en prensa de otros ayuntamientos que no gobierna precisamente nuestro partido, para que comprueben que efectivamente los ayuntamientos no pueden quedarse con servicios todos deficitarios porque al final o no se dan, es decir, hay que quitarlos, o se dan en muy malas condiciones. Y en tercer lugar, la filosofía es que los precios públicos se reajusten un poco a lo que cuestan. Lo que no es lógico tampoco es que un servicio que pueda costar al ayuntamiento un global de 1,5 millones de euros, el ciudadano que lo usa, que en voluntario, que ni siquiera es un servicio que está obligado al ayuntamiento a dar, sino que lo pone para mejorar la calidad de vida, se recaude solo 300.000. Porque eso significa que ese servicio que pone el ayuntamiento a disposición, que es voluntario, que lo disfruta solo quien lo utiliza, el 70% del servicio lo estamos pagando entre todos, mientras que lo usa la persona que va. Esto tampoco es lógico, es decir, es verdad que debería haber un poco de déficit, pero habría que intentar reajustar para que ese déficit no fuera mayor, porque con esta filosofía es la única manera de que al final de año podamos tener un ejercicio en el que los gastos corrientes no superen a los ingresos para no tener un déficit y todavía sobre para hacer inversiones, porque si no el ayuntamiento no podrá hacer ninguna inversión. Entonces, cuando no se gobierna o cuando no se tiene voluntad de gobernar o no se tiene perspectiva de gobernar, es fácil decir las cosas porque uno no va a tener que ponerlas en práctica. Y dicho esto, le diré que aún así la tasa de basura, que saben ustedes que ronda una media de 75 euros en cada ayuntamiento aproximadamente, nosotros la tenemos en 30 euros, creo que es, o no llega, y en persona individual 10 euros. Es decir, que ahí ya hay un ahorro casi de 50 euros solo en la tasa de basura, que se quitará probablemente, como dijimos, pero no necesariamente en mitad de la legislatura. Y, por no evaluar, porque ahora sí hay una segunda intervención, si quieren me centro más en algunos detalles, le diré además que, caso de que este grupo de gobierno no hubiera subido nada en estos 4 años, por poner un ejemplo, o en estos 3, a nosotros políticamente nos estaría beneficiando porque ustedes nos dirían, quizá, mira, qué majos son. Creo que no, porque de no subirla nos pediría que la bajásemos. Porque la cuestión es, dígame qué hago, qué hace que yo me opongo. Entonces, si no la subimos nos dirían, ¿y por qué en vez de no subirla no las bajan? Porque la cuestión es, obviamente, que los ciudadanos vean que ustedes se preocupan más cuando eso no es así. ¿Qué conseguiríamos? Nosotros políticamente a lo mejor no sería rentable no haberla subido. Pero imagínese que cuando lleguen las próximas elecciones no gobierna este grupo, gobierna otro. ¿Qué hace con las tasas? Lo que no se ha subido en 3 años lo tiene que asumir él en 1. ¿Esa sería una política responsable de alguien que gobierna? Entonces, nosotros asumimos el desgaste que podamos tener, pero no somos tan ilusos de pensar que en este ayuntamiento el dinero viene caído como el maná y que vamos a poder dar cualquier servicio sin tener dinero para poder darlo. Muchas gracias, señor.